Entonces, se sigue moviendo el fin de semana. Sí, mira, varias cosas pasaron en el fin de semana. Una de ellas el tema de Groenlandia, que te propongo. Eso está rico. Ese está interesante. Te propongo, porque tiene desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geopolítico, en fin, tiene por donde, porque la gente lo ve de manera simplista. Por un lado, Trump, el imperialismo, el expansionismo, el argumento de Trump, por otro lado, que si no lo cogemos nosotros, lo va a coger Rusia y China en la expansión. Por otro lado, tienen los grandes intereses económicos, ahí está el futuro, los nuevos Marco Polos del siglo XXI. Tiene por donde usted lo quiera agarrar, y tiene desde el punto de vista histórico, Andrés, ¿quién llegó primero ahí? Por supuesto que fueron los vikingos. Hay una cantidad de series que usted puede encontrar en las plataformas, pero más recientemente, cuando el mundo, Europa empieza a coger esa conformación, es cierto. Los vikingos y los daneses claro, desde 1700 ya dijeron esto es mío. Antes, desde cuando ellos llegan, desde cuando los daneses conquistan la parte norte de Inglaterra, que lo que metieron fue coquito. Sí. Coquito, le dieron a los normandos, a todo el mundo le dieron. Desde esa época ya estaban las incursiones y los asentamientos. Claro, no, antes de que Estados Unidos fuera una nación. No, por supuesto, pero el argumento de Trump, y si quiere lo dejamos para la segunda hora, Andrés, el argumento de Trump es más reciente, cuando él dice que hace 100 y pico de años fue que llegó un barco danés y dijeron, bueno, esto es mío, y planta una bandera. Y que habían un barco de cualquier parte. Pero el argumento de Trump desde el punto de vista geopolítico, es verdad que es expansionista. Claro que lo es. No, sí, a mí eso no me importa. Claro que lo es, pero vamos a pensar en razones de seguridad. Expansionista también es el criterio de Dinamarca, claro, bueno, que tiene pero piensa desde el punto de vista esa posesión en América. Es que ese es el argumento de Trump, decir, si ustedes europeos y daneses garantizan la seguridad, porque los rusos y los chinos se los van a comer por una pata, yo no puedo seguir viviendo para financiar a la OTAN sin que la OTAN asuma una responsabilidad hemisférica de la seguridad mundial, porque él habla. Entonces yo tengo que meter la mano. Por supuesto que detrás del presidente Donald Trump están los grandes intereses económicos y tecnológicos de los Estados Unidos. Peter Thiel está metido ahí. Me decía Andrés justo antes de empezar el programa que Mark Zuckerberg, ¿cómo es la historia de Mark Zuckerberg? Claro, es que hay muchos intereses. Están los intereses de los minerales raros, que tenemos el problema de que China controla el 60% de los minerales raros que son indispensables para la industria de armamento, de comunicación y la industria aeroespacial. Está el asunto de que el día que esas tierras se descongelen, eso va a ser un vergel, eso va a ser donde vas a decir papa y va a salir un tubérculo de la tierra. Esa es la verdad, pero bueno, eso es a largo plazo. Pero de inmediato tenemos la seguridad, tenemos los minerales raros, tenemos la posición estratégica, aunque estuve leyendo y Trump exagera un poco cuando habla de los misiles de Rusia, porque los misiles ya no pasan por arriba de Groenlandia. Los misiles interbalísticos van directo, salen a la órbita y te caen en la cabeza. Es otro cuento. Pero Trump dijo ahí cuando explicó eso, lo del Golden Dome. Exacto. Yo soy el único que lo tengo. Estados Unidos es el único que tiene eso. Y entonces está lo otro que no se menciona, que es que, y el primero en decirlo fue Peter Thiel, que es un genio igual que Elon Musk, es el hombre que está detrás de J.D. Vance, de todo este desarrollo, de toda esta cosa tecnológica maravillosa, y que es un tipo que me cae muy bien porque es muy conservador. Pero él fue el primero en advertir esto, y ya todos los tecnócratas, todos los grandes titanes de la inteligencia artificial están sumados en eso. Que es que Groenlandia tiene un enorme espacio vacío donde hay hielo y agua fría muy accesible. Y eso es fundamental para esas grandes plantas con decenas de miles de computadoras que se necesitan para la inteligencia artificial. El desarrollo, el siguiente paso. Entonces, desen cuenta que ya
ya hay plantas de esas que son ciudades con almacenes y almacenes y adentro llenos de computadoras que necesitan no solo una gran cantidad de energía, sino necesitan un gasto en enfriamiento también. O sea que también genera un gasto en energía. Y el caso es que Mark Zuckerberg, el de Meta, dice que si se da lo de Groenlandia, el de Facebook. Y de Facebook, sí, que si se da lo de Groenlandia, ellos van a construir un depósito de estas computadoras del tamaño de la isla de Manhattan alimentado por energía nuclear. Estamos en el futuro. No, y también hay un quinto punto que es el comercio, Andrés. El comercio. Lo que se calcula es que todas las rutas comerciales conocidas, y por eso cité a Marco Polo, porque ahí es donde el mundo fue redondo de verdad, claro. Los viajes de Magallanes, en fin, y en el otro lado Marco Polo. La tesis es que por el Ártico, por ahí arriba, por lo frío, se puede abrir una nueva ruta comercial. Materia de trenes, ferroviarios, por eso el interés de Donald Trump y por esa razón el encuentro Trump y Putin, que finalmente en materia política de la paz en Ucrania fue un fracaso en Anchorage, en Alaska. Por eso es que fue ahí, porque una de las propuestas de los Estados Unidos para los rusos es toda esa zona ártica del norte, los intereses están entre Estados Unidos, ni siquiera Europa, Andrés, parte de Rusia. Rusia tiene el vasto territorio ruso del lado hacia allá. Claro, lo que explotan es el gas, eso, claro. Pero ¿quién va a pinchar allí? Todavía, con todo lo que extrae de gas natural Rusia, claro, ahí arriba, todavía no tiene la capacidad de la mano de obra para ni de la transportación comercial para que eso sea una mina de oro. Claro, aunque déjame decirte... Y tus amigos chinos, por cierto. Rusia le lleva adelantado a Estados Unidos la conquista del Ártico. Sí, así es. Mientras, ya viven ahí. Mientras aquí estamos en la bobería, Rusia lleva décadas en medio de todas sus confusiones y en medio de todos sus problemas políticos y económicos. Rusia lleva décadas construyendo vías férreas y carreteras hacia el Ártico, que la gente dice, bueno... No, y la explotación de gas. La gente dice, bueno, y esas carreteras que terminan en medio del hielo, y esas vías férreas que terminan en medio del hielo, no. Los rusos ahí sí saben lo que están haciendo, y entonces le tienen a Estados Unidos adelantado ahí. Por ejemplo, los rusos tienen una flota de rompehielos. No, tremendo. Estados Unidos, para entrar a los lugares donde el hielo está más denso, tiene que contratar compañías rusas para que le abran el camino. Entonces, la verdad es que Estados Unidos ha estado atrás en lo que se puede decir que es la conquista del Ártico. No, y en el Ártico, toda la explotación gasífera, por ejemplo, Gazprom, donde estalló. ¿Tú te acuerdas qué personaje, cómo era que se llamaba? Que fue muy socio de Putin al principio, hasta que Putin coge el mazo bien y lo envía. Jodorowsky, ¿te acuerdas? Jodorowsky. Mijail Jodorowsky, creo que Putin fue lo hizo polvo. Y fueron cúmbilas, pero cúmbilas en todos los primeros negocios. Sí, o sea, Jodorowsky fue el que está cerca de Putin un peligro. Bueno, él fue el primero que inicia todo el proceso de la expansión gasífera y petrolífera al Ártico. Y ahí le dieron por la cabeza a los chinos, que todavía hay una... Es decir, esa zona del Ártico, que la puntica de acá, Japón, tú sabes que con las Islas Kuriles siempre ha tenido un bateo con los rusos, claro, con la Rusia blanca, después con los soviéticos, y del lado acá están los chinos. Y los chinos también tienen un interés de abrir una ruta comercial por ahí arriba. O sea, claro, es la conexión nórdica. Claro. Los chinos están más desesperados en eso, porque los chinos no tienen petróleo ya. No. Los chinos... tuvieron que empezar, tienen petróleo, pero es sumamente insuficiente para su gran desarrollo para la demanda industrial. Los chinos hasta principios de los 90 se nutrieron de su petróleo, pero ya se les que no es de gran calidad. Se les acabó, sí, se les acabó la gasolina. Se les acabó la gasolina. Pero bueno, eso lo que pasa es que me asusta un poco, me alarma un poco
que Trump está yendo a lo bestia con esto de Groenlandia sin hablar demasiado con Europa. Y si bien en la comunidad europea y en una parte importante de los países europeos hay una mentalidad completamente contraria a lo que es la actual filosofía de gobierno de Estados Unidos y los actuales intereses de Estados Unidos, y hay mucho izquierdismo y hay mucho antinorteamericanismo barato y hay mucha demagogia. También hay aliados allí de los que Trump no debía distanciarse, como la Meloni, no, y Gran Bretaña, como la Meloni, como Gran Bretaña, a pesar de que el primer ministro es un izquierdoso ahí. Está bien, pero en cuanto a política internacional, Inglaterra siempre ha estado alineada. Pero siempre ha estado alineada con Estados Unidos. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, Andrés. A ver, la propuesta del presidente Trump es: si no me dan Groenlandia, si no me dan el chance de adquirir Groenlandia, que Dinamarca ponga el precio, a partir del día 1 de febrero te meto por la cabeza un 10% de tarifa. Sí. Si te pones un poco pesado, a partir, creo que es del 1 de junio, 25%. Es decir, Trump utiliza la herramienta de la presión arancelaria, a la que Europa tampoco tiene respuesta. Porque, claro, pero ahí es donde vamos. Esto de la presión arancelaria no me parece prudente en este. ¿Y cómo tú llegas a pactar con los europeos? No me parece que tú prudente. Le has pedido, inviertan en la OTAN, frenen, o sea. Vamos a seguir el tema, pero tenemos que ir ahora a una pausa.